Hola, en un video que hay en mi canal presenté una discusión sobre lo que expresa el principio de Arquímedes. Para completar ese video he querido el día de hoy resolver un problema como una aplicación justamente de ese principio. Un problema que quiero señalar he seleccionado el libro de Resnick del volumen 1, un libro muy conocido en la universidad, donde ahí viene un capítulo justamente que habla de estática de fluidos y ahí se discute el principio de Arquímedes. De ahí he sacado este problema. Y lo que el problema dice es lo siguiente. 3 niños con un peso de 82.4 libras cada uno construyen una balsa de madera atando con sogas troncos de 1.05 pies de diámetro y 5.80 pies de largo. Y se nos pregunta cuántos troncos necesitarán para mantener la balsa a flote. Es decir, veamos primero la situación. Vamos a tratar de entenderla. Lo que tenemos es 3 niños que construyen una balsa, digamos los troncos son cilindros, lo estamos viendo así, de esta manera. Hay un cierto número de troncos, no sabemos cuántos son, que ellos tienen que atar para que la balsa se mantenga a flote. Y bueno, vamos a pensar que la situación, digamos, es que esto está en el agua, digamos que consideramos que los troncos quedan exactamente sumergidos al ras, completamente sumergido en el agua. Esta es la situación que podemos considerar y digamos que los 3 niños están colocados aquí arriba de la balsa. Esa es la situación que tenemos. Y entonces, justamente lo que queremos encontrar es cuántos troncos, número de troncos, se requieren para mantener la balsa a flote. Bien, ¿qué condición tenemos aquí? Vamos a considerar que tenemos una condición de equilibrio. ¿Cuáles fuerzas están actuando ahí? Pues la fuerza que actúan es el peso de los 3 niños que viene hacia debajo. Por supuesto vamos a tener también el peso de los n troncos, no sabemos cuántos son, eso es lo que queremos calcular, y el empuje que va hacia arriba. Y consideramos entonces que tenemos equilibrio, es decir, que la suma algebraica de esto es 0. Por tanto, aquí la condición es que el empuje menos el peso de los 3 niños menos el peso de los n troncos, eso debe ser igual a 0. Y nuestra tarea entonces será encontrar estos datos, estas 3 cantidades, para luego hacer la suma e igualarlo a 0. Bien, para comenzar, el peso de los 3 niños no es complicado porque conocemos el peso de cada niño. Entonces el peso de los 3 niños pues es simplemente 3 por 82.4, lo que eso nos dé ahí. Y entonces si lo hacemos aquí, 82.4 por 3, 247.2. 247.2 libras. He seleccionado este problema. Una de las razones, además de que es una aplicación típica del principio de Arquímedes, es que las unidades están en el sistema inglés. He visto por mucho tiempo que a los alumnos no les gusta trabajar con unidades del sistema inglés, pero hay que acostumbrarse a hacerlo. Entonces vamos a trabajar con esas unidades. Y además el problema tiene otro detalle interesante, que si uno no se da cuenta se va a equivocar. Cuando uno lee el problema dice, suponga que la densidad de la madera es 47.3 libras por pies cúbicos. Bueno, en realidad esto no es una densidad de masa. La densidad es masa entre volumen y aquí tenemos unidad de fuerza entre volumen. Esto en realidad es peso específico. Si no me doy cuenta de eso y trato eso como una densidad, me voy a equivocar. Aunque el libro dice densidad, yo debo estar consciente de lo que me están dando. Eso es peso específico. El peso específico, lo escribo aquí, se representa por la letra gamma y es en realidad la densidad por la gravedad. Entonces sí puedo calcular la densidad a partir de ahí, pero tengo que dividir eso entre la gravedad. Lo voy a hacer de una vez porque ese dato lo necesitamos. Entonces la densidad de la madera va a ser el peso específico, hago el cociente aquí, que es 47.3, y eso entre
la gravedad, que en el sistema inglés es 32.1, y eso da 1.47. Y ahora sí, ese es el valor que vamos a emplear. 1.47 slug, que es la unidad de masa entre pies cúbicos. Ese es un detalle muy importante. Si no lo tengo en cuenta, me voy a equivocar. Bien, ya tenemos entonces nuestra primera cantidad, que es el peso de los 3 niños. Ahora vamos a calcular el empuje. ¿Cómo calculamos el empuje? El empuje es igual al peso del fluido desalojado. Eso es lo que es el empuje. Entonces, asumimos aquí que los troncos están completamente dentro del agua. Entonces necesitamos desalojar un cierto volumen de agua. El peso de ese volumen de agua, eso es lo que es equivalente al empuje. Entonces el empuje va a ser la densidad del agua por la gravedad, por el volumen de los n troncos. ¿Por qué el volumen de los n troncos? Porque si hay n troncos completamente dentro del agua, he desalojado un volumen igual. La densidad del agua la tenemos. Es un valor conocido en el sistema inglés. De hecho, en mi canal hay un video donde yo justamente discuto cuál es la densidad y el peso específico del agua en el sistema inglés. Te invito a que veas ese video. La densidad del agua en unidades del sistema inglés es de 1.94 slug por pies cúbico. Esa es la densidad del agua. La gravedad ya la conocemos, la pongo aquí de todos modos para que quede registrada. 32.1 pies por segundo al cuadrado. Y mi tarea ahora entonces es encontrar el volumen de los n troncos. Yo no sé cuántos troncos hay, pero bueno, puedo calcular el volumen de un tronco y multiplicarlo por n, que es a final de cuentas el número que vamos a buscar, la n. Entonces el volumen de un tronco, como son cilindros, pues es el área transversal por la longitud. Entonces viene dada como pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la longitud de los troncos. El diámetro lo conocemos, la longitud la conocemos, podemos hallar el volumen. Entonces esto va a ser simplemente 3.14 por el diámetro, que es 1.05 al cuadrado, eso entre 4, y eso por la longitud, que es 5.80. Y eso entonces va a quedar dado de la siguiente forma. Bueno, lo vamos a hacer ya directamente aquí. Vamos a colocar el valor del volumen de un tronco. Entonces es 1.05 eso elevado al cuadrado. Eso va multiplicado por 3.14. Eso va dividido entre 4 y eso multiplicado por 5.80. Y eso da 5.02 aproximando. Entonces el volumen de un tronco es igual a 5.02 pies cúbicos. Todo está en unidades del sistema inglés. Bien, tenemos todo entonces, podemos calcular el empuje. El empuje va a ser igual a la densidad del agua, 1.94, por la gravedad, 32.1, y eso por el volumen de n troncos, o sea, por n, por el volumen de un tronco, o sea, por 5.02. Eso es lo que tenemos. Por tanto, el empuje va a venir dado de la siguiente manera. Tenemos 5.02 por 1.94, eso por 32.1, eso da 312.6, 312.6 por n, por el número de troncos, y eso en libras, ¿no? Y ese es el empuje que tenemos. Tenemos entonces el peso de los 3 niños, tenemos el empuje, nos falta calcular el peso de los n troncos para poder entonces aplicar esta ecuación. Voy ahora entonces a borrar, vamos a reservar los datos que nos interesan y terminamos el problema. Bien, vamos ahora a concluir el problema. Bien, ya nosotros tenemos calculado el empuje, que es este valor, el peso de los 3 niños, que es este valor. Nos falta calcular el peso de los n troncos. Bien, ¿cómo calculamos el peso de los n troncos? El peso es la densidad por la gravedad
por el volumen. De esa manera lo podemos calcular. Entonces, el peso de los n troncos no lo puedo calcular directamente porque no conozco cuántos troncos hay, pero lo voy a dejar en función de n. Entonces va a ser igual a la densidad de la madera por la gravedad por n, que es el número de troncos, por el volumen de un tronco, que ese cálculo ya lo hice y lo tengo acá. Por tanto, el peso de los n troncos va a ser igual a la densidad de la madera, que es 1.47. Recuerda lo que te dije, no es el valor que da el libro, eso es peso específico, por la gravedad, que en el sistema inglés vale 32.1 por n, por el volumen de un tronco que ya lo tenía, por 5.02. Con eso entonces el peso de los n troncos va a quedar, y simplemente es hacer ese cálculo que está ahí. Tenemos 1.47, eso va multiplicado por 32.1 y eso va multiplicado por 5.02. Y eso da 236.9 aproximando. Entonces 236.9 por n, y eso en libras. Y ya tenemos entonces este valor. Con eso podemos entonces aplicar esta ecuación. Entonces el empuje, que dijimos que nos da 312.6 n. Ya no voy a poner las unidades, sé que todo está en libra. 312.6 por n, lo voy a poner así. Menos el peso de los tres niños, menos 247.2, menos el peso de los n troncos, menos 236.9 por n, eso tiene que ser 0. Y con eso podemos entonces calcular a n, es la única incógnita que tenemos. Por tanto, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Tengo 312.6 por n, le resto menos 236.9 y eso da 75.7 n por n. Entonces 75.7 por n, eso es igual a 247.2. Por tanto, n pues es simplemente 247.2 dividido entre 75.7. Y eso da 3.26 aproximadamente. Ese sería el resultado que sale. Sin embargo, los niños no disponen de pedazos de tronco, disponen de troncos completos, de 1.05 pies de diámetro y 5.80 pies de largo. Entonces ellos tienen que colocar o 3 o 4, no pueden colocar 3 puntos y algo. Si colocan 3, la balsa no va a flotar. Por tanto, el número mínimo de troncos que ellos deben colocar, tienen que aproximarlo a 4. Entonces, n es igual a 4 troncos. Y esa es la respuesta a ese problema. Un problema que, reitero, he seleccionado el libro de Resnick, es una aplicación típica del principio de Pascal, y que lo seleccioné porque tiene la particularidad, primero, de que trabajamos en el sistema inglés, que muchas veces no le gusta a los alumnos, y segundo, tiene este pequeño detalle, que me he dado cuenta, que si uno no percibe que esto en realidad no es densidad, sino peso específico, no va a resolver correctamente el problema. Esta es la respuesta. 4 troncos. Con 4 troncos que ellos aten, la balsa va a flotar sin ningún problema. Te he mostrado entonces aquí cómo se resuelve este problema, una aplicación del principio de Arquímedes. Espero pues que si llevas física donde estás estudiando estos temas, pues este ejemplo que te presento aquí te sea de ayuda, te sea de utilidad. Ojalá te haya gustado el video, la explicación. Si es así, no me queda más que pedirte que le des like y, como siempre, que me sigas en mi canal Modesto Office Math.